Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda en la que vamos a abordar cuál es la situación actual de la movilidad eléctrica. Quizá una de las cuestiones, junto al desarrollo de las tecnologías de hidrógeno que se ha abordado en la mesa previa, más de actualidad y de las que la ciudadanía está más pendiente. Para ello contamos con dos empresas claves en este sector en Asturias. Por una parte, Total Energies y por otra, Guppy. Aquí en la mesa tenemos a Beatriz Álvarez Iglesias, que es jefa de desarrollo de negocio en Total Energies, y a Pablo Campos Ansó, que es fundador de Guppy. Hace no tanto ver un vehículo eléctrico circulando por nuestras calles era casi una anécdota y solía ser de alguna administración pública o de alguna gran empresa. Ahora ya es algo habitual y, de hecho, las ventas no paran de crecer. En Asturias, en lo que va de año, se han adquirido ya 212 coches eléctricos puros y otros 289 híbridos enchufables, lo que significa un incremento del 84 y del 14% respectivamente. La cifra va en aumento, pero para nuestra primera ponente sigue siendo muy baja. Ella es, como decía, Beatriz Álvarez Iglesias, jefa de desarrollo de negocio de Total Energies. Su empresa, en relación a la movilidad eléctrica, se dedica principalmente a la instalación de puntos de recarga, tanto para clientes domésticos como para empresas, sean hoteles o negocios que quieran ofrecer el servicio a sus clientes o a sus trabajadores. También pueden verse ya puntos de recarga de Total Energies en carreteras. Ellos, más que nadie, son conscientes de la necesidad de descarbonizar la economía y el sistema productivo y, sobre todo, el transporte. Así que tienen bien analizado cómo está el mercado, su regulación y sus tendencias. Adelante, Beatriz. Muchísimas gracias, Ruth, por darnos paso a esta ponencia. Estamos muy agradecidos que hayáis contado con Total Energies para contaros un poco cuál es la opinión que tenemos con respecto al momento actual de la movilidad eléctrica. Y nada, sin más, os cuento un poco estas dos primeras diapositivas. Ya me dijeron que no podíamos hacer publicidad comercial, pero sí que me gustaría hablar un poco del contexto mundial en el que estamos ahora mismo en la energía. Sabéis que estamos en una profunda transformación energética, en una transición energética. Nuestra empresa, que es tradicionalmente Total Energies, viene del mundo del petróleo y tiene clarísimo que quiere descarbonizar sus operaciones para 2050. Y para ello necesita que su rama de energía tenga un papel mucho más prioritario que el que tiene ahora, con menos emisiones y más sostenible. Está comprometida con el ODS 7, que sabéis que es de energía asequible y no contaminante, en un mundo donde hoy en día todavía tenemos 700 millones de personas que no tienen acceso a la energía y donde el consumo de energía final apenas llega en su participación renovable al 18%. Y Total Energies quiere ser un actor fundamental en ese sentido. Para lograrlo, estamos convencidos que tenemos que proporcionar a nuestros clientes soluciones para esta transición energética que pasen por promover muchísimo más las energías renovables. Nosotros en España tenemos pensado instalar 5 gigas de energía solar fotovoltaica hasta 2025. Estamos también incrementando el número de soluciones alternativas a los productos tradicionales del petróleo, aceites, lubricantes, y fundamentalmente la movilidad eléctrica va a ser un vector clave en toda esta transición. Sabéis que hoy en día se dedica el 40% del consumo de energía final se dedica a mover personas y mercancías y el 25% de las energías de CO2 provienen del transporte, con lo cual, si queremos cumplir los objetivos que dice Europa de descarbonización en 2050, todo pasa porque la movilidad sea eléctrica. Esto lo tenemos súper claro, a pesar de la mesa anterior, que han dicho que la movilidad va a ser de hidrógeno. Nosotros tenemos muy claro que va a ser eléctrica y queremos, Total Energies quiere ser un actor fundamental ahí también. ¿Y cómo estamos? ¿Cuál es el estado de la movilidad eléctrica hoy en día? Bueno, pues ahora mismo tenemos 16,5 millones de vehículos eléctricos en el mundo. ¿Eso es mucho o es poco? Pues en el mundo hay 1.400 millones de vehículos, es decir, bueno, qué poquísimo, ¿no? Pero es que en este último año, en el 2021, el crecimiento ha sido exponencial. El 10% de los vehículos que se han vendido en el mundo es eléctrico o híbrido enchufable. ¿Cómo estamos en Europa con respecto a este mercado, ¿no? Pues como veis ahí en la gráfica, China lidera con la mitad más o menos de los vehículos eléctricos el gran crecimiento. En Europa también tiene un crecimiento bastante sostenido en los años
Y Estados Unidos, que llevaba 2 años de crecimiento, también en el 2021 ha sido un buen año para ellos. Y en China lo que vemos es que el mercado, como la fabricación de coches también es bastante más barata, el coche eléctrico solamente es un 10% más caro que su equivalente en combustión, y eso favorece el que China esté creciendo tanto, y además tiene una buena infraestructura de recarga pública, con lo cual, bueno, eso también les ayuda. Y en España, ¿cómo estamos? Pues como decía Ruth, no tan bien como deberíamos. No sé si habéis podido... Este fin de semana había un artículo muy interesante en El País que se titulaba «España arrastra los pies en movilidad eléctrica», y así es. Las ventas de vehículo eléctrico en España no están muy bien. Estamos vendiendo pues más o menos 4 vehículos por cada... Un 4% aproximadamente son vehículos híbridos o eléctricos con respecto al mercado total. Y España necesita, si quiere llegar a cumplir el objetivo que tiene de 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, donde ahora mismo tenemos aproximadamente 200.000 solamente, pues necesita pegarle ahí un acelerón y también modificar un poco el apoyo político, sobre todo, como veremos después, a todas estas cuestiones. ¿Cuáles creemos nosotros que son las claves para el desarrollo del vehículo eléctrico? Pues el apoyo político sostenido es fundamental. En el año 2021 se dedicaron en el mundo 30.000 millones de dólares a subvenciones para vehículo eléctrico. En España, ¿qué nos pasa? Pues tenemos ahí el MOVES 3. Hoy estaban muy contentos en la Asociación de Usuarios de Vehículo Eléctrico de Asturias. El chat no paraba de funcionar porque habíamos conseguido que Asturias pagase las subvenciones del Plan MOVES 2, que es del año 2020, con lo cual ahora mismo los usuarios de vehículo eléctrico están cobrando las ayudas que deberían haber recibido por sus inversiones en 2020, con lo cual creemos que las ayudas tienen que ser más sencillas y más claras. Hay muchísima burocracia en torno al tema de las ayudas, y también un apoyo mayor a las infraestructuras públicas. Otro tema importante es el precio. Como sabéis, todo el mundo dice es que los eléctricos son carísimos. Pues sí, ahora mismo los vehículos eléctricos son un 30 o un 40% más caros que su equivalente en combustión. Los fabricantes saben que a partir de 2035 no van a poder vender vehículos de combustión, y muchas marcas ya han apostado por incluso adelantar y tener objetivos más ambiciosos a esa fecha. Actualmente hay en el mercado 450 modelos de vehículos eléctricos, o sea que ya hay oferta. Esas cosas que nos dicen siempre nuestros amigos, es que no hay coches, es que no tienen autonomía. Bueno, hay bastantes modelos de coches. Es verdad que la fabricación todavía no ha alcanzado la economía de escala suficiente como para abaratarse. Y sí que en los próximos años veremos que ese precio se va a ir aproximando al de los vehículos de combustión, porque al final fabricar un coche eléctrico es más barato, más sencillo que uno de combustión, salvo el tema de la batería. En cuanto los precios de las baterías bajen, pues veremos muchos fabricantes de automóviles asiáticos ofreciéndonos marcas de vehículos eléctricos. Y luego, otra tercera palanca súper importante que vemos es la información al cliente. Tenemos anécdotas, increíbles con las cosas que nos dicen los clientes en cuanto a la movilidad eléctrica. El principal problema es la autonomía. Todo el mundo dice que es que no tienen autonomía. Es verdad que ahora las marcas, casi todas, tienen más de 300 kilómetros de autonomía. En un día a día normal no recorremos 300 kilómetros. Sí que es verdad que hay determinada gente que viaja mucho y que puede parecerle poquito, pero la autonomía hoy en día ha dejado de ser un problema. La infraestructura de recarga, es verdad que en España todavía falta mucho por desarrollar, pero tampoco estamos tan mal como para que sea una barrera significativa. Pero sí que luego hay mucha desinformación a la hora de comprar un vehículo eléctrico. ¿Dónde puedo cargar? ¿Puedo instalar un punto de recarga en nuestra casa? No, ponme el mayor que tengas, eso nos pasa mucho, ponme el punto de recarga más grande que tengas. Y bueno, tenemos muchas anécdotas, y en ese sentido sí que necesitamos que el cliente venga mejor informado, que los concesionarios de coches también tengan mayor formación a la hora de
darle al cliente unas pautas de cómo va a tener que utilizar su vehículo eléctrico. Nos confunden todas las unidades que Paco y Javier ya saben de kilovatios con kilovatios hora, todas esas cosas. Es un mundo nuevo para ellos y bueno, hay que dar bastante formación ahí. Y luego, con respecto al tema de la autonomía, hay que cambiar nuestros hábitos. Bueno, estas son cifras internas que las cambiamos cada poco, cada 3 meses cambian, pero no van muy desencaminadas, siempre son muy parecidas. La mayor parte de la recarga la vamos a hacer en casa, va a ser una carga lenta. Estimamos que por lo menos la mitad de la carga vamos a hacerla en nuestras casas, hay que cambiar el chip, vamos a salir de casa con el depósito lleno. Y luego en los lugares de trabajo vamos a cargar en torno al 30%. En carretera o en el destino, pues en un restaurante que paro a comer, en un centro comercial, vamos a hacer otro 14% más o menos de las recargas y estimamos que solamente el 7% va a ser en las estaciones de servicio en carga rápida. Esto es importante porque nosotros tenemos soluciones para desarrollar en cada una de estas áreas y por eso estas cifras, bueno, nos condicionan mucho nuestros planes estratégicos. Pero bueno, esa es la idea que tenemos y creemos que va a ser así en un futuro. Esto es unas encuestas periódicas que hacemos a nuestros clientes de predisposición de compra. Las repetimos cada mes y suelen salir bastante parecidas. Actualmente, el 32% de nuestros clientes está predispuesto a comprar un coche eléctrico en el futuro. Pero cuando ya les preguntamos dónde va a cargar, va a instalar un punto de recarga en su casa, no tienen esa información, no saben que pueden hacerlo. Especialmente aquellos que viven en garaje comunitario, no saben que tienen esa posibilidad. Bueno, ¿y cómo es el cliente actual de vehículo eléctrico? Estas son unas encuestas que hace Electromaps, que son muy interesantes. El 83% carga su vehículo en casa, normalmente. A pesar de lo que creemos todos, ¿no? Bueno, es que seguro que tienen vivienda unifamiliar. Pues no, solamente el 52% tiene vivienda unifamiliar, el resto carga en garaje comunitario. Luego, la carga es una carga lenta, ¿vale? Estamos pensando siempre cuando hablamos con los cuñados, es que claro, ¿cuánto te tarda en cargar? Pues es que yo lo voy a dejar enchufado por la noche y por la mañana lo voy a tener cargado. Es una carga lenta. Las cargas rápidas, que además las baterías sufren muchísimo más con las cargas rápidas, va a ser solamente, como os decía, en estaciones de servicio cuando hago un viaje largo. Pero mi día a día va a ser una carga lenta. Es un cliente que se está ahorrando más de 100 euros con respecto a su vehículo de combustión y es un usuario que está bastante bien informado. Tiene un perfil muy similar a los estudios que tenemos de mercado también de perfil de cliente de fotovoltaica. Normalmente hombres de en torno de 50 y con poder adquisitivo alto, porque sabéis que las marcas de coches ahora mismo están apostando por ese segmento, es el que está más desarrollado, el segmento de gama alta, pero bueno, que esperamos que en 1 año y medio más o menos ya tengamos coches interesantes del entorno de 20.000 euros. Bueno, aquí traía un vídeo, porque como era una hora muy mala, un vídeo un poco gracioso para poneros, que refleja un poco cómo es el cliente que nos encontramos, que acaba de comprar el coche y de repente dice, venga, si tengo que cargar en algún sitio. Y entonces ahí ya nos mete prisa para que le instalemos el cargador. Os lo pongo. ¿Pero ya tienes punto de recarga? Pues en Total Energies lo tienes. Y lo tienes con todo. Con todo, ¿eh? Lo que les damos es solución, les gestionamos la subvención, por eso os digo que es un dolor gestionar subvenciones. Hoy en día con el MOVES 3, cada comunidad autónoma nos pide una cosa. Si instalas un punto de recarga en Cantabria tienes que estar allí empadronado, si no, nada. Si instalas un punto en País Vasco tienes que haberlo pagado al contado. Si lo financias no puedes optar a la ayuda. Si lo instalas en Galicia, tu instalador tiene que ser gallego, porque si no, no puede tramitar de la subvención. Y si instalas en Madrid, pues lo mismo, tiene que ser un instalador autorizado de Madrid. Como veis, pelear con las 17 comunidades autónomas pues nos da bastante guerra y sí que ahí pedimos a la Administración un poco de ayuda
Y yo creo que también es una de las claves por las que en Portugal nos llevan bastante ventaja, a pesar de tener una cultura similar. No estamos ya hablando de los países nórdicos y de Alemania, estamos comparándonos con Portugal, que nos triplica en el número de ventas de vehículos eléctricos, y ahí las ayudas son muchísimo más sencillas. Y luego, en cuanto a puntos de recarga pública, quería comentaros también que, bueno, Total en España no es muy conocido porque no tiene muchas gasolineras, pero sí que en el resto de Europa tiene una red muy amplia de gasolineras y se ha comprometido a instalar 150.000 puntos de recarga hasta 2025 y ya opera las redes de puntos de recarga de las principales ciudades europeas, la red de recarga de París, de Londres, de Ámsterdam, Amberes, Wuhan, bueno, en Asia también. Y tiene un compromiso de en 2030 tener un punto de recarga rápida cada 150 kilómetros, más o menos. Nosotros en España hemos desarrollado hace unos meses, que nos va muy bien, una aplicación de recarga pública donde tenemos aglutinados todos los CPOs que hay disponibles ahora mismo en España de las distintas marcas, porque esa es otra realidad del usuario de vehículo eléctrico, que cuando vas a cargar tienes que descargarte la aplicación correspondiente del operador que toque, ¿no? Y bueno, ahí en ese sentido hemos querido facilitar a nuestros clientes también la labor. Ya tenemos más o menos 3.000 usuarios de la aplicación. Nada, simplemente termino ya y doy paso a Pablo. Tenemos clarísimo que el futuro de la movilidad va a ser eléctrica, va a ser autónoma y va a ser compartida también. Y que en España, que tenemos una gran oportunidad porque tenemos fuentes de energía renovables y tenemos bastantes ventajas con respecto a otros países, tenemos que ser capaces de aprovecharla, que ahora mismo no lo estamos haciendo del todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Nos quedamos entonces con que son necesarias ayudas más ágiles, bajar el precio de los vehículos y, sobre todo, más información al cliente a la hora de instalar los puntos de recarga, y que los clientes tenemos que ser, o los clientes potenciales tenemos que ser más conscientes de que tenemos que cambiar los hábitos en cuestiones de movilidad. Tanto a Beatriz como a Pablo Campos Sansó, el público, podréis plantearles vuestras preguntas cuando finalice la ponencia de Pablo a través de las tarjetas que os han facilitado la organización o a mano alzada, y ellos os responderán. Como hemos visto, cada vez son más los usuarios que optan por coches eléctricos, no solo en la modalidad de compra, sino también en la de alquiler. En los últimos años, aquí en Asturias, hemos visto cómo se creaban dos redes de coches eléctricos compartidos, High Mobility y Gupi. Y tenemos aquí con nosotros al fundador de Gupi, a Pablo Campos Sansó, que fue la primera red que se instaló. Fue fundada en el año 2019, han pasado ya 3 años, y contabilizan ya con 25.000 usuarios. Afrontan ahora, además, una ampliación que deja de limitar el alquiler de este tipo de vehículos a una ciudad o a una región, como es nuestro caso, el de Asturias, ampliándose también a Cantabria, con lo cual ya es posible viajar de un sitio a otro con este tipo de vehículos eléctricos 100% y sostenibles. Para hablarnos de esta evolución, tenemos a Pablo, que en cuanto esté listo comenzará su ponencia. No puedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción y por la invitación a estas jornadas. Era un vídeo también para animaros a despertar en este momento, pero no hace falta para comentar lo que quería hoy. Nosotros desde Gupi lo que queremos contar hoy, como buena introducción por el ambiente en el que estamos de energías renovables, es nuestra interacción con el sistema energético y cómo la movilidad compartida y la situación actual de la movilidad, que cada vez es más autónoma, esperemos, y compartida, que es una realidad ya hoy, cómo puede integrarse en el sistema eléctrico, ¿no? La primera realidad que queremos contar nosotros desde Gupi es que ya más de la mitad de los kilómetros que recorren nuestros coches compartidos en Asturias y en Cantabria lo hacen con energía solar fotovoltaica de autoconsumo. Es decir, allí donde operamos instalamos
instalaciones fotovoltaicas propias de autoconsumo directamente a los puntos de recarga de nuestras bases logísticas, de manera que los vehículos compartidos que vemos por las ciudades, permitiendo una movilidad limpia y libre de emisiones en la propia ciudad, no solo es limpia en la ciudad, sino que además su origen es 100% renovable. Eso es más de la mitad de la energía que consumimos y el resto lo tenemos contratado con certificado de origen renovable. Entonces, bueno, yo creo que hoy era el foro de recordar y de ver cómo la movilidad eléctrica es un agente dinamizador o es un gran aliado, colaborador de un sistema eléctrico donde debemos de apostar por las renovables. En línea con esto también, en GUPI, nos obsesiona la optimización, ¿no? La optimización en todos los sentidos. Tenemos todo un desarrollo tecnológico propio, primero para permitir que esos vehículos puedan ser compartidos, y hablamos aquí de eficiencia no solo energética de la propia movilidad eléctrica, que como sabemos un coche eléctrico es más eficiente que un coche de combustión, sino también la eficiencia de los recursos, ¿no? Una flota que da servicio a múltiples usuarios en vez de solo a su propietario. Cada vehículo compartido está dando servicio de media a 6-7 personas al día y cada plaza de aparcamiento está dando servicio a más de 20 usuarios en el centro de una ciudad. Por lo tanto, hacemos un uso más inteligente de los recursos, tanto públicos, en el espacio público y las zonas reguladas de las ciudades, como las propias flotas. Esto lleva detrás un consumo energético, la fabricación de vehículos y demás, pues evidentemente como cualquier industria tiene un consumo energético y optimizar los recursos necesarios es conveniente para todos. Pero yendo más allá y yendo al día a día, nuestra herramienta y nuestros algoritmos lo que buscan es una optimización en nuestra propia operación. Y con esto lo que hacemos nosotros es analizar la demanda verdadera y potencial y esperada de nuestros clientes, intuir cuándo y dónde van a querer moverse, de dónde a dónde, cuáles van a ser esos picos de demanda y ajustar nuestras operaciones en función de esto. Esto implica que un coche que está a media carga un viernes por la tarde en una zona céntrica, probablemente no nos interese llevárnoslo a cargar, y esto es un caso muy simplón que podemos intuir todos, pero cuando utilizas herramientas y algoritmos, pues la cosa se complica y es mucho más óptimo, pero lo simplifico con este ejemplo, ¿no? Un viernes por la tarde en una zona céntrica con la mitad de recarga ese coche, y además son las 8 de la tarde, se está haciendo de noche, pues el coche que siga circulando. Sin embargo, un coche con el mismo estado de recarga un martes a las 12 de la mañana con una demanda de uso algo inferior y con la fotovoltaica a pleno rendimiento, será un coche que rápidamente nos interese llevar a cargar, a pesar de que todavía tenga autonomía para otros 150 kilómetros, que pueden ser otros 10 usos, ¿no? Entonces, quiero decir que toda esta inteligencia y todo este desarrollo tecnológico hace que la energía renovable cobre sentido y además pues lo hagamos de una manera inteligente. Y por darle una vuelta de tuerca más, cómo la movilidad eléctrica puede ser o puede ayudarnos a cierta circularidad y cómo los vehículos compartidos al final de su vida útil pueden convertirse en baterías de segunda vida que darán servicio a las estaciones de recarga de los propios vehículos, ya sean puntos de recarga públicos o en las propias bases logísticas, haciendo una recarga nocturna con energía generada durante el día en las estaciones fotovoltaicas. Recordemos que la densidad energética de una batería de un coche es muy óptima y cuando nos empieza a dar miedo que al año 7, 8 o 10 el coche tenga una autonomía degradada por la degradación de la batería de litio, no olvidemos que la densidad va a seguir siendo muy buena, que aunque tengamos un 70% de la autonomía diseñada en la fabricación del vehículo, ese espacio que ocupa, ese volumen que ocupa esa batería en una estación fija es buenísimo. O sea, en residencial se están instalando baterías de 5 o 10 kilovatios hora a precios superiores al valor residual de un coche que tiene dentro 40 kilovatios hora. Aunque se haya degradado un 70%, creo que hay mucho potencial en la segunda vida y creo que las baterías de los coches no acabarán para nada su vida en el momento de su uso en el vehículo. Por lo tanto, aquellas
posibles críticas que hay al vehículo eléctrico por sus residuos tras su uso de la batería y demás, creo que deben de ser aplacadas con este cierre del círculo, donde volvamos a aportar al sistema eléctrico y a un sistema donde ojalá cada vez haya más energías renovables, fotovoltaicas y eólicas. Y es un poco la visión que quería dar de cómo la movilidad eléctrica y compartida puede integrarse y cómo la vemos nosotros desde Guppy, con mucho potencial con las renovables, por las cuales apostamos no solo desde Guppy, sino en general desde el Grupo Junquera Marítima, con un fuerte interés por las energías renovables, solar, eólica, marina y terrestre. Muchas gracias. No sé si alguien del público quiere plantear alguna pregunta a alguno de los dos ponentes. Bueno, para ir abriendo un poco de fuego, yo tengo una que es casi eterna. Este mercado del vehículo eléctrico, ¿es necesario todavía seguir impulsándolo con ayudas públicas? Y luego una segunda asociada, si es buena esta fórmula teniendo en cuenta este larguísimo retraso que hay en la entrega de las ayudas, de la cuantía económica que se está produciendo, de años. ¿Esto incentiva? Sí, bueno, yo en una de las diapositivas os ponía eso, que creo que sí que es una de las claves que tenemos que seguir a día de hoy apoyando con no sé si con ayudas o con otro tipo de ayudas más sencillas. En la Asociación Española de Vehículo Eléctrico se ha llegado a pedir también que se revise el IVA, ¿no?, de los vehículos eléctricos, el impuesto de matriculación ahora mismo, tal y como está diseñado, con que emitas menos de 120 miligramos, tampoco, o sea, quedarías también exento. Por ejemplo, en Portugal es una de las cosas que se diferencian también, ¿no? En Portugal solamente están exentos del impuesto de matriculación aquellos vehículos eléctricos o híbridos enchufables. Entonces, bueno, que todas estas, no sé si solo subvenciones, pero todas las medidas que ayuden a impulsar el vehículo eléctrico frente a los vehículos de combustión y también al impulso de la infraestructura de recarga, que está previsto ahora en febrero del año que viene, tiene que empezar a aplicarse la instalación de puntos de recarga en estaciones de servicio, que está pendiente de publicación ahora por el Gobierno. Entonces, las ayudas van a seguir siendo necesarias. Ahora mismo la señal de precio, como os decía, en los vehículos eléctricos está muy por encima del vehículo de combustión, pero todo esto, a medida que vaya evolucionando el mercado y los costes de fabricación se vayan equiparando, lógicamente tiene que igualarse. Sí, yo también. Sí, yo también lo tengo claro y soy de la opinión de que son más que necesarias, y no tanto por una cuestión financiera y económica. Lo primero, la parte administrativa y burocrática, pues que debemos simplificarlo, pues por el bien de los ciudadanos, es lógico. O sea, es un comprador de un vehículo eléctrico, igual que un comprador de una instalación fotovoltaica para el uso residencial, no tiene por qué conocer todos estos procedimientos ni tener unas largas trabas administrativas para hacer una gestión que va a favorecer a todos, ¿no?, en su domicilio, y no tenemos por qué ser como ciudadanos expertos en renovables ni expertos en movilidad, ¿no? Eso por supuesto. Luego está la cuestión financiera, que no, yo sí que soy defensor de que la propia fotovoltaica y la propia movilidad eléctrica es rentable por sí misma, y por ahí se puede pensar que no es necesaria la ayuda, ¿no?, porque una instalación fotovoltaica a día de hoy en Asturias se amortiza dentro de sus plazos de garantías, sin duda, y es rentable por sí misma. Y la movilidad eléctrica, con los precios de los combustibles, también. Pero hay dos cuestiones. La primera es adelantar el dinero, o sea, esa facilidad en el momento de la compra. Ahora mismo no es que se esté imponiendo la venta de un vehículo de combustión de una manera radical frente a un coche eléctrico para un uso urbano, sino que ante la incertidumbre y ante la dificultad de tomar decisiones, porque lo que nos pasa a las personas es que no sabemos qué comprar. O sea, ¿cuántas conocéis que se quiere comprar un coche y no tienen idea qué comprar? Gasolina, diésel, híbrido, eléctrico, enchufable, no enchufable, con alas o de hidrógeno. O sea, no tenemos ni idea. Entonces, ese empujón
sí que viene fomentado si las ayudas fuesen fáciles. Y luego está el aspecto psicológico y emocional, o sea, está el empujón que necesitamos para dar el paso hacia una movilidad eléctrica. Necesitamos que alguien nos anime a ello, y para ello pues son interesantes las medidas urbanas, la facilidad al aparcamiento, la facilidad a la recarga, las bonificaciones en ciertos lugares o impuestos. Por supuesto que es necesario. Y luego, aprovechando, se hace mucha mención a las ayudas a la adquisición del vehículo eléctrico, y nos olvidamos que la adquisición no es la única forma de moverse de manera eléctrica y sostenible. ¿Y por qué no ayudar a la movilidad compartida, que es un servicio, que la modalidad de compra está muy bien, pero la modalidad de alquiler y de pago por uso es igual de válida? Y en Madrid hay un caso de éxito donde la venta de vehículos antiguos y de combustión, en vez de ser sustituidos por un nuevo vehículo eléctrico, te daban un bono de 2.000, 3.000 euros para tu próxima movilidad en los próximos 2, 3 años en servicios de movilidad compartida, que no solo estás renovando el parque hacia movilidad eléctrica, sino que además estás reduciendo la flota que congestiona los centros de las ciudades. Quería precisamente plantear ese tema, porque os iba a preguntar cómo os imaginabais el futuro. Ambos supongo que os imagináis un futuro con un coche eléctrico, como ya habéis planteado, pero no sé hasta qué punto tenemos que pasar de este paradigma de uno consigue un trabajo, compra un coche, compra una casa, a, bueno, realmente todos tenemos un coche para usar en momentos puntuales del día. ¿Hasta qué punto es sostenible seguir manteniendo eso? Bueno, en mi opinión, yo creo que va a haber espacio para todos, por supuesto, y que es una cuestión de transición. A veces cuando pensamos en que la movilidad eléctrica va a ser única, pues por supuesto que no lo va a ser. Cuando pensamos que la movilidad compartida viene para solucionar todos los retos de movilidad, no, hay que ser realistas. O sea, hay una dificultad rural en muchos casos y en muchos municipios donde no es la movilidad compartida la que lo va a solucionar a corto plazo. Pero durante los próximos años está claro que los centros de las ciudades no están admitiendo las flotas de vehículos que tenemos, y mucho menos, y se nos hará raro el día de mañana, vehículos de combustión. Hacían un símil el otro día que me resultaba interesante, que es que ahora vemos a una persona fumar en el interior de un bar y nos resulta extraño y desagradable en muchos casos. Pues el día de mañana igual ver un coche de combustión humeando en el centro de la ciudad se nos hace raro, ¿no? Pues la movilidad eléctrica en el centro de las ciudades creo que viene para quedarse, y que esta sea compartida creo que va a permitir ganar espacio a los peatones, facilitar el aparcamiento y hacer una movilidad inteligente, donde sepamos dónde, cuándo y por qué se están moviendo los coches, para ordenar las ciudades y que todos estemos más a gusto, que creo que es un reto a resolver en muchos núcleos urbanos. Adicional a lo que dice Pablo, que estoy totalmente de acuerdo, hace poco visitó nuestras oficinas, bueno, una persona del grupo SEAT, no vamos a decir nombre, que no nos deja que sepa que estuvo en nuestras oficinas, y nos ponía un vídeo súper interesante de cómo veía él el futuro de la movilidad. Y era un vídeo en el que el coche hablaba con los semáforos de la vía urbana. Si no venía ningún peatón, abría el semáforo, luego se organizaban los coches para aparcar, hablaba con el coche de delante, hablaba con el coche de detrás, se movían, qué mundo ideal, ¿eh? Se movían para dejarte sitio. Y bueno, y era una movilidad autónoma. La verdad que esperemos que no falten muchos años para poder verlo. Y estaba muy convencido de que iba a ser, como os decía, eléctrica, autónoma y compartida. Entonces, bueno, era un futuro muy deseable, que no sé si, como os digo, tardaremos mucho en verlo o no. Él decía que no. Pues veremos. No sé si alguien quiere plantear alguna pregunta. Sí, estamos en familia. Ya está preparado. Bueno, lo primero soy Francisco Blanco, de la Escuela de Minas de Oviedo. Lo primero que quiero hacer es felicitaros a los dos. Yo creo que fue una exposición muy clara, que todo el mundo siguió y entendió. Y quería hacerle una pregunta a Pablo, y después una para los dos. Bueno, la primera, con esto de la movilidad autónoma,
quería saber, hombre, me imagino de lo que estáis hablando, que lleve el coche sin conductor. Vale, pues nada, esa contestada. No la veo yo muy fácil, la movilidad autónoma. No la veo muy fácil. Y la segunda es para ti, Pablo. En cuanto a las baterías, dijiste que tienen una primera vida en el coche y después tienen una segunda vida en una estación de recarga. Bueno, pero al final la batería muere, ¿no? Y tienen que ir a reciclar, ¿no? Es que da la impresión de que no, circularidad no, después tienen que ir a reciclado y volver a recuperar los elementos que hay en ella, ¿no? Porque morir muere. La movilidad autónoma es sin conductor y no es fácil. Y no es fácil no por la tecnología, sino por la interacción humano-máquina en entornos diferentes. Pero hay proyectos donde ya se hace, pero llegará. La batería, evidentemente, es mucho más complejo de lo que lo dibujé antes. Realmente ni siquiera la batería que está en el vehículo ahora sale de una manera tan simple y tan directa a una estación de recarga o a un uso residencial para una fotovoltaica. Lo habitual es descomponerla en módulos, revisar el estado de calidad y de vida de esos módulos y aprovechar aquellos que están bien. Ya en esa primera fase puedes hacer una pequeña limpieza, igual el 10% de los módulos ya pasan a ser un residuo que entrarían en el ciclo de reciclaje y tratamiento de sus componentes, generalmente litio. Luego, una vez estado en estacionario, por supuesto tendrá una segunda vida. Ya estamos hablando de 7-8 años fácil en el vehículo y, por qué no, otros 7-8 en estacionario. Pero bueno, es verdad que no hay proyectos reales que hayan durado todavía eso. O sea, estamos anticipándonos a lo que puede ser y te mentiría si te dijese que son 7, 10 o 15 años. No obstante, sí que es conveniente entender eso, que el conjunto, una batería está formada por varios módulos y en muchas ocasiones la degradación de la batería es debido al mal estado de un módulo o de varios. Entonces siempre se pueden revisar los módulos y sustituir o eliminar aquellos que estén empeorando la calidad de la batería, de forma que otros muchos seguirían otros años. Y sepamos que en situaciones estacionarias, partiendo de densidades energéticas tan buenas, con lo que está ocupando ahora una batería es 1 metro por 1 metro por 10 centímetros de alto, y ahí puedes tener 40, 50 kilovatios hora de almacenamiento, aunque se degraden un 60, un 70% en el espacio de un hogar residencial, en una vivienda unifamiliar, y ya no te digo en una industria, en una nave, no pasa tanto porque se vaya degradando y porque su vida se alargue mucho, aunque su rendimiento empeore. En un último momento, por supuesto, acabaría siendo un residuo, pero bueno, en ese tratamiento del litio, ¿por qué no? Tendrá una reutilización también. Nada más por añadir algo más a lo que dice Pablo, es verdad, nosotros ahora en las soluciones de solar fotovoltaica estamos instalando normalmente en doméstico 5 kilovatios hora, que aproximadamente tiene un coste del entorno de 6.500 si lo hacéis con TotalEnergies euros, con IVA, pero es lo que dice Pablo, hasta 15 kilovatios hora también hemos instalado y están en el entorno de 20.000 euros. Daros cuenta de lo que estamos hablando, de una batería de vehículo eléctrico que se pueda reaprovechar y que haga que bajen todos estos costes, que nos ayuden también en la fotovoltaica a desarrollar el almacenamiento. Ese te lo contesta Putin, ¿no? ¿O qué? Sí. Ahora mismo, a día de hoy, complicado. Complicado, sí. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Pues damos las gracias a Beatriz Álvarez Iglesias, jefa de Desarrollo de Negocio de TotalEnergies, y a Pablo Campos Sansó, fundador de Gupi. Muchas gracias a ambos. Buenas tardes.